Rosana era humillada cada día como limpiadora en el hotel. Nadie imaginaba el increíble secreto que guardaba. Hasta que llegó un hombre especial y lo cambió todo. Pero alguien haría cualquier cosa por destruir esa felicidad. Una historia de amor, mentiras y justicia que te conmoverá. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para más historias emotivas. Estúpida, estúpida. Esta limpiadora ni siquiera sabe limpiar bien. Mira esa mancha. Eran las 2 de la tarde un martes cualquiera, y la voz estridente de Valeria cortaba el vestíbulo del Hotel Imperador como una cuchilla. Todos los huéspedes detuvieron lo que hacían para observar. Rosana, de 26 años, estaba de rodillas sobre el suelo de mármol italiano, fregando vigorosamente una mancha que ni siquiera existía. «Lo siento, señora Valeria. Lo limpiaré de nuevo», Rosana murmuró sin levantar los ojos. Sus manos ya estaban rojas de tanto fregar, y sus rodillas le dolían contra el duro suelo. «Claro que lo harás, y esta vez hazlo bien». «¡Qué vergüenza!». Valeria tenía 45 años, con el cabello recogido en un moño tan apretado que le tensaba la piel de la cara. Como gerente del hotel se regocijaba humillando a sus empleados. Era como si cada grito la hiciera sentir más poderosa, más importante. Una pareja francesa de edad avanzada observaba la escena con vergüenza. La mujer le susurró a su marido en francés, pero su tono era claramente de indignación. Otros huéspedes simplemente desviaron la mirada molestos. Algunos incluso parecían estar de acuerdo. Al fin y al cabo, para ellos un empleado estaba allí para recibir órdenes. Julia, una camarera de pisos de 35 años que llevaba 10 años en el hotel, se acercó con una pila de toallas limpias. Ella y Rosana se habían conocido hacía 3 años cuando Rosana empezó a trabajar en el hotel. Julia fue la única que la recibió sin juzgarla ni hacerle la vida difícil. «No le hagas caso, R», le susurró al pasar junto a ella. «Ya casi es la hora del descanso». «Julia, deja de molestarme y vuelve a tu trabajo», Valeria gritó golpeando el pie con fuerza en el suelo. «Ya voy, jefa», respondió Julia sin perder el temple, pero le guiñó un ojo a Rosana antes de alejarse, sabiendo que era la única que la apoyaba. Rosana continuó fregando el suelo, que ya estaba reluciente. El movimiento repetitivo le estaba lastimando las muñecas, pero no podía parar. 3 años así. 3 años despertándose a las 5 de la mañana, tomando 3 autobuses, siendo tratada como basura durante 8 horas al día. Pero Alice necesitaba comer, necesitaba ir a la escuela, necesitaba un techo sobre su cabeza. A sus 26 años, Rosana ya se sentía vieja. El agotamiento estaba grabado en su rostro, en sus hombros encorvados, en su andar arrastrado, pero no tenía otra opción. «Basta», Valeria dijo finalmente, como si le estuviera haciendo un favor gigantesco. «Ahora coge tu carrito y sube al 3er piso. Hoy ha llegado un huésped muy importante». Rosana se levantó lentamente, sintiendo que sus piernas temblaban. Se limpió las manos en el delantal y trató de ignorar las miradas de lástima de los otros empleados. «Sí, señora». Valeria se acercó bajando la voz para que solo Rosana pudiera escucharla. Su aliento agrio golpeó la cara de la chica. «Escucha bien, Rosana, este huésped es un multimillonario alemán. Si te equivocas por el más mínimo detalle, puedes ir empacando tus maletas, ¿entiendes?». El tono era una amenaza pura. Valeria siempre estaba buscando una excusa para despedir a Rosana. No sabía muy bien por qué. Quizás porque era joven, quizás porque no se quejaba, quizás porque había estudiado, y eso le molestaba. «Rosana, vas a limpiar la suite presidencial, y no quiero ni una sola mota de polvo». Rosana solo asintió y fue a buscar su carrito. Podía sentir la mirada satisfecha de Valeria quemándole la espalda, junto con las miradas de lástima de sus colegas y la indiferencia de los huéspedes. En el ascensor, cerró los ojos y respiró hondo. En algún lugar de la ciudad, Alice estaba en la clase de matemáticas, ajena a la humillación diaria que soportaba su madre. Era mejor así. El ascensor ascendió lentamente al 3er piso. Cuando las puertas se abrieron, Rosana empujó su carrito por el corredor más lujoso del hotel
sin saber que en los próximos minutos su vida cambiaría por completo. El tercer piso era otro mundo. Aquí reinaba el silencio roto solo por el sonido del aire acondicionado y el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Alfombras persas, candelabros de cristal, obras de arte originales, todo exudaba dinero y clase. Rosana se detuvo frente a un espejo dorado que decoraba el pasillo. Su reflejo la hizo suspirar. Un uniforme azul descolorido, el cabello castaño escapando de su cola de caballo, ojos cansados con profundas ojeras. A sus 26 años parecía tener 35. 3 años de esto, murmuró ajustándose el uniforme. En ese momento Alice estaba en la escuela pública del barrio, probablemente luchando con la clase de matemáticas, que siempre le resultaba difícil. La niña de 10 años era inteligente mucho más que su madre a la misma edad, pero últimamente había estado haciendo preguntas que le dolían el corazón a Rosana. «Mamá, ¿por qué no tenemos coche, mamá? ¿Por qué trabajas limpiando? La mamá de Beatriz es enfermera. Mamá, ¿estudiaste cuando eras joven?» Esa última pregunta siempre le oprimía el pecho a Rosana. Sí, había estudiado. A los 16 años estaba en su segundo semestre de administración en una universidad privada, pagando con una beca que ganó por tener las mejores calificaciones en la escuela secundaria. Luego conoció a João. João, de 19 años, mecánico guapo, lleno de palabrería, le prometió el mundo. Habló de matrimonio, de cuidarla a ella y al bebé cuando se enteró del embarazo. Mentiras. Cuando su vientre empezó a crecer, él desapareció, se mudó a otra ciudad y nunca más se supo de él. Los padres de Rosana, evangélicos rígidos, estaban furiosos. «Has deshonrado a nuestra familia», dijo su padre. «Ya no te quedarás aquí», añadió su madre. A los 17 años, embarazada y sola, se fue a vivir con su abuela materna. Su abuela, doña María, era una persona amorosa. Cuidó de Rosana y Alice hasta que la niña cumplió 5 años. Cuando murió, les dejó el pequeño apartamento a las dos, pero sin dinero. Rosana tuvo que dejar la universidad y trabajar. Primero fue niñera, luego vendedora, hasta que consiguió el trabajo en el hotel. No era lo que soñaba, pero pagaba las facturas. Alice creció bien, era educada, cariñosa, estudiosa, y no conocía el sufrimiento que su madre soportaba en el trabajo. Rosana se aseguró de ocultarlo. «Mamá trabaja en un hotel precioso, cariño. Es importante mantener todo limpio para los huéspedes», siempre decía. Julia era la única que realmente entendía también una madre soltera en la lucha diaria. Se apoyaban mutuamente lo mejor que podían. «Un día Valeria pagará por todo lo que hace», decía siempre Julia después de las humillaciones. Ese tipo de personas siempre reciben lo que se merecen. Rosana quería creerlo, pero después de 3 años de ser pisoteada cada día, su esperanza era cada vez menor. Llegó frente a la puerta de la suite presidencial. Una placa dorada relucía «Suite presidencial». Al otro lado de esa puerta había un mundo que ella nunca conocería. El mundo de los ricos, los poderosos, aquellos que nacieron con todo en sus manos. Rosana golpeó ligeramente la puerta. Limpieza. Silencio total. Usó la llave maestra y la abrió lentamente. Lo que vio la dejó sin palabras. La suite era más grande que todo su apartamento. Una sala de estar con sofás de cuero, una mesa de comedor para 8 personas, un dormitorio con una cama tamaño king, un baño de mármol más grande que su sala de estar y un balcón con vistas a toda la ciudad. «Dios mío», susurró. Rosana empujó el carrito dentro y cerró la puerta. Por unos minutos pudo fingir que pertenecía a ese mundo. Por unos minutos pudo olvidar los gritos de Valeria y soñar con una vida diferente. Sola en la suite presidencial, Rosana se permitió unos segundos de admiración. Todo allí costaba una fortuna: los muebles de madera noble, las cortinas de seda, la alfombra persa que valía más que su salario anual. Empezó a trabajar con cuidado. Primero enderezó los cojines del sofá de cuero, que ya estaban perfectos. En la mesa de centro había algunos papeles dispersos, un bolígrafo caro y un libro. El corazón de Rosana se aceleró.
Era un libro en alemán, una cubierta azul gastada páginas amarillentas. Der kleine Prinz estaba escrito en letras doradas. Con manos temblorosas tomó el libro y lo abrió. Las páginas tenían anotaciones en los márgenes, frases subrayadas con un bolígrafo, y ella entendió cada palabra. Man sieht nur mit dem Herzen gut, leyó suavemente con un acento brasileño inconfundible. Lo esencial es invisible a los ojos. Una ola de nostalgia la invadió. Se vio a sí misma a los 15 años, sentada en la biblioteca pública tratando de descifrar palabras alemanas con la ayuda de un viejo diccionario. Todo comenzó con una película que se emitió en TV Cultura. Trataba sobre la Segunda Guerra Mundial con escenas en Alemania. Rosana estaba fascinada por el sonido del idioma, la cultura, todo. Comenzó a investigar en la biblioteca. Fue allí donde conoció a doña Elga, una mujer alemana que había llegado a Brasil en los años 60. Ella daba clases informales de alemán 2 veces por semana a cualquiera que quisiera aprender. Rosana fue su alumna durante casi 2 años. «Tienes buen oído, niña», decía siempre doña Elga en portugués, mezclado con alemán. «Pero ese acento brasileño se te quedará para siempre por mucho que estudies». Rosana soñaba con viajar a Alemania, ver los castillos, las montañas, estudiar literatura alemana en la universidad. Quería ser profesora o traductora. Pero luego vino el embarazo, luego el abandono, y sus sueños quedaron guardados en una caja de zapatos en su armario, junto con los libros de alemán que nunca tuvo el valor de vender. Doña Elga murió cuando Alice tenía 4 años. Rosana fue al funeral y lloró como si hubiera perdido a una madre. Con ella la última conexión con su sueño alemán también murió. O casi, porque cuando Alice dormía, Rosana seguía tomando los libros, leía en voz baja, practicaba su pronunciación susurrando con miedo de que su hija la oyera y le hiciera preguntas sobre por qué su madre sabía cosas diferentes. Era su secreto, su escape de una dura realidad. En el trabajo, a veces, cuando la humillación se volvía insoportable, se encerraba en el baño y recitaba en voz baja pasajes de Goethe. Era su forma de recordar que era más que una limpiadora. Era una persona inteligente que solo estaba pasando por una fase difícil. «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?», susurró citando a Goethe. «¿Conoces la tierra donde florecen los limoneros?». La conocía a través de libros, películas, documentales que veía en su teléfono durante los descansos. Un día se prometió Alice crecería y ella volvería a estudiar. Tal vez aún habría tiempo para realizar su sueño alemán. Rosana volvió a poner el libro en su lugar y continuó limpiando, pero ahora tenía una sonrisa discreta en su rostro. Encontrar ese libro allí era como una señal de que sus sueños seguían vivos. De repente, escuchó el sonido de llaves tintineando fuera de la puerta. Alguien estaba llegando. Su corazón se aceleró. Si fuera Valeria y la encontrara tocando las cosas del huésped. El sonido de las llaves se hizo más fuerte y Rosana escuchó voces en el pasillo. Una de ellas la reconoció de inmediato Valeria en su tono más adulador, el que solo usaba con huéspedes muy ricos. «Señor Klaus, qué inmenso honor tenerlo alojado aquí». «Gracias», respondió una voz masculina con acento extranjero pero cansado. «Solo necesito un lugar tranquilo para trabajar hasta mañana». «Claro, claro. Eligió nuestra mejor suite. Todo es de lo mejor que hay. Cualquier cosa, por mínima que sea, solo tiene que llamar a la recepción». Rosana entró en pánico. El huésped estaba llegando y ella aún estaba a mitad de la limpieza. Si Valeria la encontraba allí, la despediría al instante. Rápidamente miró a su alrededor buscando un lugar para esconderse. La suite tenía un armario enorme. Tal vez podría esconderse allí hasta que se fueran. «¿Puede el personal subir el equipaje ahora?», preguntó la voz masculina acercándose. «Claro, no se preocupe por nada, déjelo todo en nuestras manos». Rosana empujó el carrito hacia el armario tratando de no hacer ruido, pero con su prisa una de las ruedas se atascó en la alfombra gruesa. «Maldita sea», susurró intentando desatascarla en silencio. «Aquí tiene la llave, señor Klaus. Gracias. Puedo quedarme solo ahora, tengo que revisar algunos documentos antes de la reunión de mañana». «Claro, estaré a su disposición».
Rosana finalmente desatascó el carrito, pero ya era demasiado tarde. La puerta de la suite se abrió. Klaus Hoffmann entró llevando un maletín de cuero negro y un teléfono celular en la mano. Tenía 37 años, cabello oscuro con canas en las sienes, y vestía un traje azul marino que costaba más que el apartamento de Rosana. Pero lo que llamaba la atención eran sus ojos cansados, tristes, como de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Cuando vio a Rosana allí, se detuvo. «Oh, disculpe, no sabía que alguien estaba limpiando». Rosana se sonrojó hasta la raíz del pelo. Hizo una pequeña reverencia sin saber qué hacer. «Lo siento, señor, ya casi termino. Solo un minuto más». Klaus cerró la puerta y la observó por un momento. Era joven, mucho más joven de lo que esperaba para una limpiadora. Tenía unos ojos hermosos a pesar del cansancio, y algo en ella despertó su curiosidad. «No necesita irse por mí. Continúe con su trabajo». «Muchas gracias, señor». Klaus era viudo desde hacía 3 años. Su esposa Elena murió en un accidente en Frankfurt, y desde entonces él se había entregado a su trabajo. El imperio hotelero de su familia crecía, pero él vivía estresado, siempre viajando, siempre con prisas. Había venido a Brasil para cerrar un importante negocio con una cadena hotelera local. Si salía bien, sería su primera expansión en América del Sur. Pero estaba teniendo problemas con la documentación, por lo tanto la reunión del día siguiente era crucial. Dejó caer su maletín sobre la mesa y empezó a hurgar entre papeles, poniéndose cada vez más nervioso. Rosana continuó limpiando discretamente, tratando de no molestarlo. «¿Dónde está ese contrato?», Klaus murmuró en inglés. «Necesito revisar todo antes de mañana». Abrió el maletín con fuerza y empezó a esparcir papeles por todas partes. Estaba visiblemente estresado. Probablemente no había dormido bien en días. Rosana terminó de limpiar el balcón y se preparó para irse. Recogió su carrito y se dirigió de puntillas hacia la puerta. Pero en el momento exacto en que pasó cerca de la mesa, Klaus se levantó abruptamente para agarrar algo. El movimiento fue tan rápido que se golpeó la rodilla con la esquina de la mesa. El maletín salió volando y todos los papeles se esparcieron por el suelo de la suite, como confeti blanco. Contratos, documentos, cartas importantes volaron por toda la suite. Klaus miró el desorden y se pasó las manos por el cabello, claramente al límite de su estrés. «Perfecto, simplemente perfecto», murmuró en inglés. Se arrodilló y comenzó a recoger los papeles con manos temblorosas. Rosana pudo ver que no había dormido bien en días. Sus ojeras eran profundas, sus movimientos nerviosos. Klaus empezó a hablar consigo mismo en alemán, sin darse cuenta de que había cambiado de idioma. «Wo sind diese verdammten Verträge aus Frankfurt? Ich brauche sie für das Treffen morgen». Rosana se detuvo en la puerta, entendiendo cada palabra. «¿Dónde están estos malditos contratos de Frankfurt? Los necesito para la reunión de mañana». Ella se quedó allí dividida. Valeria siempre decía que no se metiera en los asuntos de los huéspedes. «Estás aquí para limpiar, no para hablar», repetía cada día. Pero al ver a Klaus tan perdido, tan desesperado, Rosana no podía simplemente irse. «Señor», dijo suavemente con el corazón acelerado, «¿puedo ayudarle a buscar?» Klaus levantó la vista sorprendido. No esperaba que la limpiadora le ofreciera ayuda. Había algo en su acento. «No es necesario, gracias. Puedo arreglármelas». Pero Rosana ya había soltado su carrito y se había acercado. Se arrodilló y comenzó a ordenar los papeles metódicamente. Klaus la observaba intrigado. Trabajaba de forma organizada, como si supiera lo que hacía. «¿Son estos contratos?», preguntó mostrándole una pila con sellos oficiales. «Lo son, sí, gracias». Klaus tomó los papeles y comenzó a hojearlos, pero seguía agitado. Volvió a hablar consigo mismo en alemán. «Das ist alles durcheinander. Wo ist die Änderung der Klausel 5?» Rosana lo entendió perfectamente. «Todo está revuelto. ¿Dónde está la enmienda de la cláusula 5?» Dudó. No debía involucrarse, pero Klaus parecía tan perdido, y ella había visto una hoja con ese título. «Señor», dijo tímidamente,
¿Busca algo específico? Klaus dejó de leer y la miró más de cerca. Había algo familiar en ese acento brasileño mezclado con la pronunciación alemana. Es un documento sobre una enmienda de cláusula, pero no tiene que preocuparse. ¿Sería este? Rosana preguntó recogiendo una hoja que había volado debajo del sillón. Tenía Klauseländerung escrito en la parte superior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Klaus se abrieron de par en par y la miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Usted lee esto? ¿Lo entiende alemán?» Rosana se puso roja al instante. Había cometido un error. Ahora él lo encontraría extraño, se quejaría a Valeria. Sería despedida. «Yo lo siento, señor. No debería haber...» Klaus se puso de pie aún sosteniendo el papel. ¿Cómo aprendió alemán? El corazón de Rosana latía tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo. Miró la puerta pensando en escapar, pero había algo en su tono. No era reproche, era curiosidad genuina. «Lo aprendí sola», dijo suavemente con su acento brasileño inconfundible, «con libros de la biblioteca, y tomé clases con una señora alemana». Klaus permaneció en silencio procesando. Una limpiadora brasileña que hablaba alemán no era algo que se viera todos los días. ¿Dónde? De repente la puerta se abrió de golpe. Valeria entró como un huracán. «Rosana, ¿qué es todo esto? ¿Por qué sigue aquí?» Rosana saltó sobresaltada y se puso de pie al instante. «Yo solo estaba...» «El señor Klaus es un huésped muy importante. Usted no puede estar molestándolo». Klaus observó la escena cada vez más intrigado. Había algo mal en la forma en que la gerente trataba a la empleada. «Rosana, salga de aquí ahora. Vaya a su trabajo». Klaus anotó mentalmente el nombre Rosana. «Espere», empezó a decir, pero Valeria ya estaba empujando a la chica hacia afuera. La puerta se cerró de golpe, dejando a Klaus solo con 1000 preguntas en su cabeza. ¿Cuál era su nombre otra vez? Lunes, 5:30 p.m. Klaus no había podido sacar a Rosana de su cabeza en todo el fin de semana. Una limpiadora brasileña que hablaba alemán con un dulce acento. Eso agitó algo en él que no esperaba. Eran las 5:30 de la tarde cuando bajó al vestíbulo. Rosana estaba guardando su carrito de limpieza terminando su turno. Cuando lo vio acercarse, se puso nerviosa. «Señor Klaus, ¿necesita algo?» «En realidad sí. Me gustaría continuar nuestra conversación sobre alemán. ¿Tiene unos minutos?» Rosana miró a su alrededor. Valeria se había ido temprano para una reunión y la mayoría de los empleados ya se estaban yendo a casa. «Puedo sí, pero solo un ratito». Se sentaron en un sofá discreto en la esquina del vestíbulo. Klaus pidió 2 aguas al bar y se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo aprendió alemán realmente? La pregunta hizo sonreír a Rosana por primera vez desde que Klaus la conoció. «Es una historia un poco tonta. Quiero escucharla». Ella le contó todo: la película en TV Cultura, la biblioteca pública Doña Elga, dando clases gratuitas 2 veces por semana. «Siempre me encantó estudiar», dijo con los ojos brillantes. «Quería ir a la universidad para literatura, ser profesora, pero la vida cambió mis planes». «¿Cómo cambiaron?» «Me quedé embarazada a los 16 años. Tuve que dejarlo todo para cuidar de Alice». Klaus escuchó atentamente. Había una inteligencia genuina en sus ojos, una sed de conocimiento que lo impresionó. «¿Y lee literatura alemana?» «Sí, Goethe, Schiller, Heine. Las desventuras del joven Werther. Lo he leído unas 5 veces». Klaus casi se ahoga con el agua. «5 veces, vaya». «Es que me identificaba con él, ¿sabe? Con esa tristeza, esa sensación de no encajar en ningún sitio». La conversación fluyó naturalmente. Klaus habló de Alemania, de lugares que ella soñaba con visitar. Rosana hizo preguntas inteligentes mostrando un conocimiento sorprendente. Su alemán es impresionante. Tiene acento brasileño, por supuesto, pero su fluidez es la de alguien que estudió en serio. Doña Elga siempre decía que el acento se quedaría para siempre, pero que no era un problema, que cada persona
lleva su origen en la voz. Tenía razón. Hablaron durante casi una hora. Klaus descubrió que Rosanna había abandonado administración en su segundo semestre, que luchaba sola para mantener a su hija y que aún soñaba con volver a estudiar. ¿Y Alice cómo es? Es mi vida. El rostro de Rosanna se iluminó. Inteligente, curiosa, cariñosa, está en 5º grado, le encantan las matemáticas. ¿Sabe ella que usted habla alemán? No me temo que haga preguntas que no sabría responder, como ¿por qué no usa esto para conseguir un trabajo mejor? Klaus lo entendió. Había un dolor profundo allí, un sueño enterrado que aún dolía. De repente, voces animadas vinieron de la entrada. Alice había llegado de la escuela y estaba buscando a su madre. «Mamá, ¿dónde estás?» Rosanna se levantó rápidamente. «Esa es Alice. Siempre viene a recogerme después de la escuela». Una niña de 10 años apareció corriendo por el vestíbulo. Cabello castaño como el de su madre, ojos brillantes, una mochila escolar a la espalda. Cuando vio a Rosanna hablando con un hombre de traje, se detuvo curiosa. «Mamá, ¿quién es él?» «Alice, este es el señor Klaus. Es un huésped del hotel». Klaus se puso de pie y le extendió la mano cortésmente. «Hola, Alice. Tu madre me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?» Alice le estrechó la mano impresionada. «¿De dónde es usted, señora? Habla diferente». «Soy de Alemania». «Vaya, eso está lejos». «Muy lejos al otro lado del mundo». Alice estaba fascinada. Era la primera vez que conocía a alguien de tan lejos. «Alice, vámonos a casa. El señor Klaus debe tener cosas importantes que hacer». «En realidad», dijo Klaus, «fue un placer conocerlas a las dos». Se volvió hacia Alice. «Tu madre es una persona muy especial. Cuídala mucho». «Lo haré». Rosanna estaba avergonzada por el cumplido. No estaba acostumbrada a eso. Después de que madre e hija se fueron, Klaus permaneció pensativo en el vestíbulo. Hacía 3 años que no se sentía tan interesado en alguien. Rosanna era diferente, inteligente, trabajadora, genuina. Al otro lado del vestíbulo, detrás de la recepción, Julia había observado toda la conversación. Sonrió. Finalmente alguien reconocía el valor de su amiga. Pero desde la oficina de gerencia, observando a través de las cámaras de seguridad, Valeria veía todo con una rabia creciente en su pecho. Martes 7 a.m. Valeria llegó temprano al hotel y esperó a Rosanna en el vestuario. Había pasado toda la noche rumiando la escena que vio en las cámaras Klaus hablando con una limpiadora durante 1 hora. Esto no podía continuar. Cuando Rosanna entró para cambiarse de ropa, Valeria atacó. «Rosanna, necesito hablar contigo ahora». El tono era de pura amenaza. Rosanna sintió un nudo en el estómago. «Buenos días, señora Valeria». «Buenos días, nada de buenos días. ¿Qué fue esa conversación de ayer con el huésped de la suite presidencial?» Rosanna intentó fingir ignorancia mientras sacaba su uniforme del casillero. «Conversación, no te hagas la tonta conmigo. Lo vi todo en las cámaras. Ustedes dos estuvieron allí durante casi 1 hora». Julia, que acababa de llegar, también se detuvo a escuchar. Siempre que Valeria acorralaba a alguien en el vestuario, las cosas se ponían feas. «Solo hablamos, señora. No hice nada malo». «¿Hablaste de qué? De alemán. Él es alemán, ¿verdad?» Valeria se acercó invadiendo el espacio personal de Rosanna. El fuerte perfume mezclado con el aliento a café hizo que Rosanna quisiera retroceder. «Escucha bien lo que te voy a decir. Ese hombre es un multimillonario. multimillonario. ¿De verdad crees que le interesaría una limpiadora? Yo no. ¿Usted no qué? ¿Crees que querría algo contigo una madre soltera que ni siquiera terminó sus estudios?» Julia apretó los puños. Quería defender a su amiga, pero sabía que si intervenía Valeria se desquitaría con ella después. «Señora, solo hablé. No hice nada malo». «Mira, Rosanna».
Valeria le clavó el dedo índice en el pecho a Rosana. Voy a dejarlo muy claro para que no se te olvide. Si te pillo cerca de ese huésped, otra vez te quedas en la calle, ¿entiendes? Pero si él te llama para hablar, inventas una excusa y te alejas de él. Di que estás ocupada, que tienes trabajo, cualquier cosa. Rosana bajó la cabeza. 3 años siendo humillada, y ahora ni siquiera tenía derecho a hablar. Has olvidado tu lugar aquí. Tu lugar es limpiar suelos, lavar baños, vaciar basuras. No es charlar con huéspedes ricos. Conozco mi lugar, señora. No lo parece, porque si lo supieras no te harías ideas. No pensarías que puedes hablar con gente importante como si fueran tus iguales. Julia no pudo más. Basta, Valeria, la chica no hizo nada malo. Valeria se giró como una serpiente. Y tú no te metas. Cada uno a lo suyo. Ella solo habló con el hombre, ¿qué tiene de malo? Lo malo es que todos ustedes olvidan su lugar. Creen que pueden hacer cualquier cosa solo porque son jóvenes. Rosana tiró de Julia por el brazo. Déjalo, Ju, no vale la pena. Valeria volvió su atención a Rosana con una mirada asesina. Así es. Escucha a tu amiguita y escucha bien lo que te digo. Si te veo cerca del señor Klaus de nuevo, si me entero de que hablasteis, de que incluso os saludasteis, puedes empacar tus cosas. Hizo una pausa dramática. Y no creas que conseguirás trabajo en otro hotel de esta ciudad. Conozco a todo el mundo en este negocio. Una palabra mía y serás persona non grata en cualquier sitio decente. El silencio en el vestuario era sepulcral. Otros empleados habían dejado de cambiarse para escuchar, pero nadie se atrevía a interferir. ¿Me he explicado, Rosana? Sí, señora. Bien. Ahora coge tu carrito y vete a trabajar. Y recuerda, tengo ojos en todas partes. Si te sales de la línea ya verás. Valeria se fue dando un portazo. Rosana se derrumbó en el banco temblorosa. «¡Qué mujer tan horrible!», susurró Julia. «No puede hacer eso». «Sí puede. Es la jefa». «Pero qué injusticia, solo hablaste con el hombre». Rosana suspiró y se levantó. «Así es la vida, Ju. Vámonos a trabajar». Pero cuando salió del vestuario, Klaus estaba esperando en el pasillo. «Buenos días, Rosana. ¿Puedo hablar contigo?» Su corazón se aceleró. Valeria podía volver en cualquier momento. Miércoles, 5:45 p.m. Rosana miró nerviosamente a ambos lados del pasillo. La amenaza de Valeria todavía resonaba en su cabeza. «Señor Klaus, no puedo hablar ahora mismo. Tengo mucho trabajo». Klaus notó su nerviosismo. «¿Pasó algo?» No. Es solo que no puedo hablar durante el horario de trabajo». «Entiendo». Klaus pensó por un momento. «Y después del trabajo tendría tiempo». El corazón de Rosana se aceleró. Quería continuar sus conversaciones. «Salgo a las 6». «Perfecto. ¿Qué tal si cenamos juntos en el restaurante del hotel?» Rosana casi se ahoga. Cenar en el restaurante del hotel, un lugar al que nunca había entrado. «Señor, no sé si esa es una buena idea». «¿Por qué?» «No tengo ropa para un lugar así, y el personal del hotel pensará que es extraño». Klaus sonrió amablemente. «Rosana, usted es perfecta tal como es, y ¿a quién le importa lo que piensen los demás?». Ella dudó. Hacía tanto tiempo que nadie la invitaba a salir. «Pero traiga a Alice también. Me encantaría conocerla mejor». «¿Está seguro, señor?» «Lo estoy». A las 7 p.m. Rosana entró al restaurante de la mano de Alice. Ambas vestían sus mejores ropas, que no eran mucho, pero era lo que tenían. Rosana llevaba una blusa azul claro y una falda negra sencilla. Alice llevaba un vestido floral que su bisabuela le había regalado antes de morir. Ambas habían pasado una hora arreglándose, sintiéndose nerviosas. El camarero las condujo a una mesa en la esquina donde Klaus ya estaba esperando. Él se puso de pie al verlas acercarse. «Qué guapas las dos, se ven muy bien». Alice estaba impresionada por la elegancia del lugar.
Todo brillaba: los platos, los vasos, los cubiertos dorados. Era como estar en una película. «¡Guau, mamá, qué lugar tan bonito! Realmente es hermoso». Rosana asintió aún tensa. Klaus las ayudó a sentarse y mantuvo la conversación para que se sintieran cómodas. Le preguntó a Alice sobre la escuela, sus asignaturas favoritas y sus amigos. «Me encantan las matemáticas», dijo Alice con entusiasmo, «pero el portugués es un poco aburrido». «¿Por qué?» «Tiene demasiadas reglas y la profesora es un poco estricta». Klaus se rió. «Así es también en Alemania. Los profesores siempre son estrictos con la gramática». «Señor Klaus, ¿tiene hijos?» Klaus se puso serio por un momento. «No, mi esposa murió antes de que pudiéramos tener hijos». Alice pareció avergonzada. «Oh, lo siento». «No hay necesidad de disculparse, Alice. Estas cosas pasan». Rosana observó su interacción. Klaus era cariñoso con Alice. La trataba como una niña inteligente, no como una molestia. Era diferente de la mayoría de los hombres que ella conocía. Durante la cena hablaron de todo. Klaus les contó sobre Alemania, sobre las ciudades que había visitado, sobre lo diferente que era vivir allí. Alice estaba fascinada. «Un día quiero visitar Alemania», dijo la niña. «Quién sabe, el mundo es grande, pero no es imposible de ver». Rosana se sorprendió al encontrarse hablando de sueños que había guardado durante años. «Siempre quise viajar», dijo, «ver diferentes lugares, diferentes culturas. Pero la vida cambió mis planes». Klaus la observó de cerca. «Los planes pueden cambiar de nuevo. Tal vez». Después del postre, Alice empezó a bostezar. Eran casi las 9 p.m., muy tarde para ella. «Creo que alguien tiene sueño», dijo Klaus. «Yo no...» Alice protestó, pero volvió a bostezar. Se rieron. «Será mejor que nos vayamos», dijo Rosana. «Mañana hay escuela». Al salir del restaurante, Klaus las acompañó hasta la puerta. «Gracias por la cena», dijo Rosana. «Fue especial para mí también». Alice se acercó a Klaus tímidamente. «Gracias, señor Klaus. Fue la mejor cena de mi vida». Klaus se sintió conmovido. Hacía años que no se sentía tan útil, tan importante para alguien. «Fue un placer, Alice. Cer». Cuando madre e hija se fueron, Klaus observó por la ventana hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina. Durante 3 años no se había sentido tan bien, tan vivo. Desde el vestíbulo del hotel, escondida detrás de un pilar, Valeria había visto todo a través de la puerta de cristal del restaurante. Estaba furiosa, pero no podía hacer nada en ese momento. Klaus era un huésped VIP y estaba fuera del horario de trabajo de Rosana, pero encontraría la manera de detener esta tontería. En el autobús a casa, Alice charlaba animadamente. «Mamá, el señor Klaus es muy agradable. ¿Le gustas?» Rosana se sintió avergonzada. «Alice, creo que sí. Te mira de una manera diferente». «¿De qué manera?» «La forma en que el papá de Beatriz mira a su mamá cuando cree que nadie lo está viendo». Rosana suspiró. Estaba soñando demasiado. ¿Podría una historia así realmente funcionar? Jueves 8 a.m. Valeria había pasado toda la noche sin dormir. La escena de la cena no salía de su mente. Klaus sonriendo a Rosana, hablando con Alice, tratándolas a ambas como si fueran especiales. Había intentado conquistar a Klaus desde el primer día. Se había vestido especialmente usado, su mejor perfume le había dado una atención excesiva. Pero él, apenas la miraba, solo respondía cortésmente. Y ahora estaba interesado en una limpiadora. No, esto no iba a pasar. Valeria llegó a la oficina temprano, cerró la puerta y descolgó el teléfono. Empezó a hacer llamadas estratégicas. «Hola Marcia, soy Valeria del Hotel Imperador. ¿Cómo estás? Escucha, necesito un favor. ¿Conoces a una joven llamada Rosana que vive en tu barrio?» Marcia era una chismosa profesional,
Trabajaba en el centro de salud del barrio y conocía la historia de vida de todos. Oh, Rosana. Sí la conozco, pero es soltera, ¿verdad? ¿Por qué preguntas? Asuntos de trabajo. Ha solicitado una promoción aquí y necesito verificar referencias. Ah, ya veo. Bueno, lo que sé es que se quedó embarazada muy joven, alrededor de los 16. El padre del niño desapareció de la faz de la tierra, nunca más apareció. Valeria sonrió. Esto era exactamente lo que necesitaba. ¿Y estudió? Sí, estudió. Era una buena estudiante incluso. Pero lo dejó todo cuando nació el bebé. Se fue a vivir con su abuela. Algo más interesante. Bueno, siempre fue un poco rara. ¿Sabes? Vivía en la biblioteca, leía demasiado. La gente pensaba que era un poco engreída. ¿Engreída como...? O creía que era demasiado inteligente para los demás, no se mezclaba mucho con la gente del barrio. Perfecto. Valeria ya tenía suficiente material para empezar. Gracias, Marcia. Has sido de gran ayuda. Cuando quieras. Solo llama si necesitas algo. Valeria colgó y pensó en cómo usar esta información. Necesitaba ser sutil, convincente. Por la tarde, cuando se enteró de que Klaus estaba en el vestíbulo leyendo, se acercó a él con su expresión más preocupada. «Señor Klaus, discúlpeme. ¿Podría hablar con usted?» Klaus levantó la vista. «Claro. Se trata de un asunto bastante delicado. Preferiría discutirlo en mi oficina si no le importa». Intrigado, Klaus la siguió. Valeria cerró la puerta y adoptó una expresión seria. «Señor Klaus, me siento obligada a advertirle sobre algo». «¿De qué se trata?» «Es sobre la empleada de limpieza, Rosana». Klaus frunció el ceño. «¿Qué pasa con ella?» Valeria suspiró dramáticamente. «Es un poco vergonzoso, pero tengo que decirlo. Es mi deber proteger a nuestros huéspedes de situaciones embarazosas». «¿Protegerlos de qué, señor Klaus?» «Rosana tiene un historial. Ya ha intentado acercarse a otros huéspedes importantes». Klaus permaneció en silencio. Eso no coincidía con la Rosana que él conocía. ¿Qué tipo de acercamiento? Ella identifica a los huéspedes adinerados y trata de crear situaciones para entablar una conversación siempre con la misma estrategia. ¿Qué estrategia? Se hace la víctima, cuenta una historia triste sobre sueños que no pudo lograr. Y los hombres, al ser caballeros, terminan sintiendo simpatía. Klaus permaneció en silencio procesando la información. «Señor, sé que podría parecer que estoy siendo mala con una empleada, pero es mi deber proteger a nuestros huéspedes de situaciones embarazosas». «¿Qué tipo de situaciones?» «Bueno, es madre soltera, tiene una hija que mantener y siempre necesita dinero. Y algunos huéspedes ya se han sentido presionados». «¿Presionados cómo?» «Para ayudar económicamente para conseguir mejores trabajos. Algunos se han quejado aquí a la gerencia». Klaus sintió un escalofrío en el estómago. Podría ser posible. Pero ella parecía tan genuina. ¿Está segura de esto? Lamentablemente sí. Puedo mostrarle las quejas si quiere. Klaus negó con la cabeza perturbado. No, no es necesario. Gracias por informarme. De nada, señor Klaus. Es mi trabajo velar por el bienestar de nuestros huéspedes. Klaus salió de la oficina confundido. ¿Podría Rosana estar actuando? Era todo una obra bien montada. Al otro lado de la puerta, Valeria sonrió satisfecha. La primera semilla estaba plantada. Ahora todo lo que tenía que hacer era regarla con más mentiras. Viernes. Durante el día, Valeria pasó los días siguientes como una araña tejiendo su telaraña. Cada vez que Klaus aparecía, encontraba una forma de sembrar más dudas sobre Rosana. «Señor Klaus», dijo cuando lo encontró en el ascensor el viernes por la mañana. «Qué bien que le hablé de esa situación. Justo ayer intentó acercarse a otro huésped». Klaus sintió un nudo en el estómago. «¿De verdad?» «Lo vi con mis propios ojos. El caballero alemán de la habitación 205. Ella entró a limpiar y empezó a hablarle en alemán. Habla alemán con otros huéspedes».
Cuando se entera de que son alemanes, sí siempre es la misma táctica. Finge que lo aprendió sola. Cuenta esa historia de la biblioteca. Klaus permaneció en silencio. La historia que Rosanna le contó era una mentira. Historia que... Señor, ¿puedo hacer una pregunta un tanto indiscreta? Puede. ¿Le ofreció algún tipo de ayuda? ¿Dinero, un trabajo, ese tipo de cosas? No. ¿Por qué? Es que así es como siempre termina. Primero viene la conversación, luego la cena, luego empiezan las peticiones. Klaus recordó la cena. Había sido su idea. ¿Pero qué tipo de peticiones? Dinero para su hija, un trabajo mejor a veces, incluso un billete de avión para salir del país. Siempre habla de su sueño de visitar Alemania. El ascensor se detuvo en el tercer piso y Klaus se fue sin responder. Valeria sonrió cuando las puertas se cerraron. Por la tarde, intensificó sus ataques. Señor Klaus, necesito hablar de otro asunto grave. ¿Qué pasa ahora? ¿Es sobre Rosanna de nuevo? Descubrí algo preocupante. Klaus suspiró. ¿Qué es? Hice una verificación de antecedentes por seguridad. Descubrí que han desaparecido objetos de valor de las habitaciones que ella limpia. ¿Qué tipo de objetos? Relojes, pequeñas joyas, dinero dejado en la mesa. Nunca nada demasiado caro, nada por lo que los huéspedes armaran un escándalo. Klaus sintió un nudo en el pecho. ¿Está segura? Las fechas siempre coinciden con los días que ella trabajó en esas habitaciones, y siempre habitaciones de huéspedes alemanes o que hablan alemán. Siempre alemanes. Ese es su patrón. Identifica a los alemanes, se acerca a ellos hablando el idioma, crea intimidad, y luego... Klaus negó con la cabeza perturbado. Señor, sé que es difícil de aceptar. Parece tan inocente, pero así es exactamente como funciona. ¿Por qué no la despidió? Nunca hemos podido probar nada. Es lista, y cada vez que la interrogamos llora, habla de su hija, de sus dificultades financieras. Klaus se quedó en silencio por un largo momento. Podría estar tan equivocado acerca de Rosanna, señor Klaus. ¿Puedo ofrecerle un consejo de alguien que ha trabajado durante años en la industria hotelera? Puede. Mantenga su distancia. Sé que es difícil porque es amable e inteligente, parece genuina, pero he visto esto antes. Otras veces. Sí, con otros huéspedes alemanes que se alojaron aquí. Siempre termina mal. Peticiones de dinero, situaciones embarazosas, promesas incumplidas. Klaus salió de esa conversación completamente confundido. Podría ser posible que se hubiera equivocado tanto que todo fuera un acto muy elaborado. Durante el resto del día observó a Rosanna trabajando. Limpiaba los pasillos con cuidado, saludaba a los huéspedes cortésmente. Parecía normal, pero las palabras de Valeria resonaban en su cabeza. Así es exactamente como funciona. Por la tarde, cuando Rosanna le saludó y sonrió en el pasillo, Klaus dudó antes de devolver el gesto. Por primera vez, se preguntó si esa sonrisa era genuina. Rosanna notó su vacilación y se sintió confundida. Había hecho algo mal. Desde su oficina, observando a través de las cámaras, Valeria vio todo con satisfacción. El plan estaba funcionando. Klaus estaba empezando a dudar. El lunes siguiente, 5 p.m. Rosanna había pasado el fin de semana pensando en el cambio de comportamiento de Klaus. El viernes había actuado extraño, distante. Había hecho algo mal en la cena. El lunes se armó de valor para intentar hablar con él. Cuando lo vio en el vestíbulo a las 5 p.m., se acercó tímidamente. «Señor Klaus», dijo mientras él salía del ascensor. «¿Puedo hablar con usted un minuto?» Klaus miró a su alrededor visiblemente incómodo. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza. «Tengo una reunión ahora mismo. Será rápido. Solo quería saber si hice algo malo». «No hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué me evita...?» Klaus dudó. Vio la genuina confusión en sus ojos, pero la evidencia presentada por Valeria era muy específica. «No la estoy evitando.
Simplemente creo que es mejor que mantengamos nuestra distancia. La frase golpeó a Rosanna como un puñetazo en el estómago. Distancia. ¿Pero por qué? Klaus luchó internamente. Una parte de él quería creer a Rosanna, pero otra parte estaba convencida por las mentiras de Valeria. Es mejor así para todos. Y Klaus se alejó rápidamente dejando a Rosanna de pie en medio del vestíbulo. Sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no podía llorar allí delante de todos. Corrió al baño del personal y se encerró en un cubículo. Allí finalmente dejó caer las lágrimas. «¡Qué tonta fui!», susurró para sí misma. «Pensé que realmente le gustaba». Julia, que había visto la escena en el vestíbulo, fue tras su amiga. «¿Estás ahí dentro?» «Sí», respondió Rosanna con la voz ahogada. «Sal, hablemos». Rosanna abrió la puerta del cubículo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Qué pasó?», preguntó Julia. «Dijo que es mejor que mantengamos nuestra distancia». «¿Distancia? ¿Por qué?» «No lo sé. La semana pasada fue súper cariñoso, cenó con nosotras, habló con Alice, y ahora actúa como si fuera una extraña». Julia abrazó a su amiga. «Los hombres son complicados, Ro. A veces se asustan». ¿Asustados de qué? De involucrarse, de salir heridos. Perdió a su esposa, ¿verdad? Pero parecía genuinamente interesado. Parecía que le gustábamos. Y tal vez sea así. Podría ser que alguien le dijera algo. Rosanna levantó la cabeza. ¿Crees eso? Sí. Tengo una sospecha muy fuerte de quién pudo haber sido. Esa noche Rosanna llegó a casa devastada. Alice, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, lo notó de inmediato. «Mamá, ¿por qué estás triste?» «No estoy triste, cariño, solo cansada». «Sí lo estás. Tienes los ojos rojos». Rosanna se sentó en la silla junto a su hija y suspiró. «Alice, ¿te gustaba el señor Klaus?» «Sí, es súper amable». «¿Por qué preguntas?» «Por nada, solo curiosidad». «Le gustas, ¿verdad, mamá?» Rosanna sintió que el corazón se le encogía. «No lo sé, cariño». «Estoy segura de que le gustas. Te mira de una manera diferente». «¿Cómo?» «La forma en que el papá de Beatriz mira a su mamá cuando cree que nadie está viendo». Rosanna suspiró. Estaba soñando demasiado. ¿Podría una historia así realmente funcionar? «Mamá, ¿te gusta él, Alice?» «Sí te gusta. Lo veo en tu cara cuando hablas de él, incluso cuando estás triste». «Que te guste no es suficiente, cariño. A veces las cosas son más complicadas». «¿Por qué son complicadas?» «Se gustan, hablan bien. Él fue amable conmigo en la cena». «Porque la vida no es como en las películas, Alice. A veces la gente cree mentiras sobre nosotros». Alice se quedó pensativa. «O a veces alguien cuenta mentiras a propósito». Rosanna miró a su hija sorprendida por la observación. «¿Qué quieres decir? Esa mujer gruñona del hotel no le caes bien». «¿Cómo lo sabes?» «Lo vi cuando te recogí del trabajo, la forma en que te mira, la forma en que habla. Está celosa». «¿Celosa de qué?» «De que seas joven y guapa, y de que le gustes al señor Klaus en lugar de a ella». Rosanna estaba impresionada por la percepción de su hija. «Alice, ¿no crees que mamá está siendo cobarde?» «Sí, creo que sí. Siempre me enseñas a luchar por lo que es correcto. ¿Por qué no luchas por ti misma?» Esa noche Rosanna no pudo dormir. Las palabras de Alice resonaban en su cabeza. Realmente estaba siendo cobarde. El viernes por la mañana tomó una decisión. «Alice, mamá va a intentarlo una vez más». «¿Intentar qué?» «Luchar por mí por las dos». «Sí». «Y si no funciona, entonces nos mudaremos a otra ciudad. Pero al menos lo intenté». Al otro lado de la ciudad, Klaus tampoco podía dormir. Las palabras de Valeria luchaban con sus recuerdos de Rosanna, el brillo en sus ojos cuando hablaba alemán, la forma genuina en que hablaba de sus sueños, su afecto natural por Alice. ¿Estaba equivocado acerca de ella o estaba equivocado acerca de las acusaciones del martes al viernes de la misma semana? La semana siguiente fue un infierno para Rosanna.
Klaus permaneció en el hotel, pero actuaba como si ella fuera invisible. Cuando se cruzaban, él desviaba la mirada. Cuando ella estaba limpiando un pasillo, él cambiaba de dirección. Valeria, al darse cuenta de que su plan estaba funcionando, intensificó las humillaciones. Era como si quisiera compensar el tiempo en que Rosanna había recibido atención especial. «Rosanna, ¿qué clase de limpieza asquerosa es esta?», gritó el martes frente a varios huéspedes. «Mira esa marca en el espejo». «Lo siento, señora, lo limpiaré de nuevo». «Claro que lo harás, y la próxima vez hazlo bien a la primera». El miércoles fue peor. «Rosanna, te estás demorando demasiado en las habitaciones. ¿Qué estás haciendo ahí dentro?» «Solo estoy limpiando, señora, haciendo mi trabajo normal». «Normal». ¿2 horas para limpiar una habitación? O estás perdiendo el tiempo, o estás husmeando en las pertenencias de los huéspedes. La acusación fue como un bofetón. Otros empleados escucharon y se sintieron avergonzados. «Nunca toco las cosas de los huéspedes», insinuara Valeria. «Ya veremos». Julia observaba todo con una ira creciente, pero también estaba notando un patrón extraño. Valeria siempre sabía cuándo aparecería Klaus. Siempre encontraba la manera de estar cerca cuando él pasaba por los pasillos. «Esta mujer está actuando raro», le comentó a Rosanna durante su descanso el jueves. «Es como si tuviera un radar para saber dónde está Klaus». «Déjalo, Ju, no quiero más problemas». «Pero no puede tratarte así, tienes derechos». «¿Qué derechos? Solo soy una limpiadora». «Eres una persona con dignidad». Rosanna se rió sin humor. «La dignidad no paga las facturas, Ju». El jueves por la tarde, Alice se dio cuenta de que algo andaba muy mal. «Mamá, ¿desapareció el señor Klaus?» «No desapareció, cariño. Debe estar ocupado con el trabajo. Pero ya no hablas de él. Antes llegabas a casa contenta contándome tus conversaciones». Rosanna intentó ocultarlo. «Es que ya no hablamos». «¿Por qué? ¿Se pelearon?» «No, Alice. A veces la gente simplemente se distancia». «Pero él te quería y a mí también. ¿Recuerdas lo amable que fue en la cena?» Rosanna suspiró. «Lo recuerdo, cariño». «Entonces, ¿por qué ya no te habla?» «No lo sé, Alice. A veces nos equivocamos con la gente». Alice se quedó pensativa. «O a veces la gente se equivoca con nosotros». El viernes por la mañana, Rosanna estaba limpiando el segundo piso cuando vio a Klaus salir del ascensor. Por un momento sus ojos se encontraron. Klaus dudó. Había algo en esa mirada, una tristeza tan genuina, una confusión tan real. Podría ser fingido. Pero antes de que pudiera pensar más, Valeria apareció como si la hubieran invocado. «Señor Klaus, buenos días. ¿Cómo pasó la noche?» «Bien, gracias». «Excelente. Si necesita algo, estaré en mi oficina». Klaus continuó su camino, pero algo había cambiado. Por primera vez en una semana empezó a cuestionarse si las historias de Valeria eran ciertas. Esa tristeza en los ojos de Rosanna no parecía un acto. Al otro lado del pasillo, Julia había observado toda la escena, la forma en que Valeria apareció en el momento exacto, como si estuviera esperando, como si supiera que Klaus pasaría. La sospecha que había estado creciendo en su mente finalmente tomó forma. Valeria no solo estaba protegiendo el hotel, estaba saboteando deliberadamente a Rosanna. ¿Pero por qué? Sábado 9 a.m. Julia no había dormido bien el viernes. Algo andaba muy mal con toda la situación entre Klaus, Rosanna y Valeria. La forma en que la gerente siempre aparecía en los momentos adecuados, como si estuviera monitoreando todo. El sábado por la mañana decidió ir al hotel a pesar de que era su día libre. Quería sacar algunas cosas de su casillero, pero principalmente quería observar el comportamiento de Valeria más de cerca. Llegó a las 9 y fue directamente al vestuario. Estaba guardando algo de ropa cuando escuchó pasos en el pasillo. Se escondió detrás de los casilleros y vio a Valeria pasar dirigiéndose hacia la oficina. ¡Qué extraño! Valeria nunca trabajaba los fines de semana. La curiosidad ganó.
Julia salió del vestuario y caminó lentamente hacia el pasillo de administración. La puerta de la oficina de Valeria estaba cerrada, pero podía escuchar una conversación telefónica. Julia se acercó y pegó la oreja a la puerta. «Hola Marcia, soy Valeria. ¿Todo bien? Escucha, esa información sobre Rosana me ayudó mucho». El corazón de Julia se aceleró. Valeria estaba hablando de Rosana. «No, aún no la han despedido, pero estoy logrando mantener al alemán alejado de ella». «¿Cómo?» «Oh, le conté algunas historias sobre su pasado. Dije que era una cazafortunas». Julia se cubrió la boca con la mano para no gritar. Valeria estaba mintiendo sobre su amiga. «Claro, me inventé algunas cosas. Dije que ya se había acercado a otros huéspedes ricos y que a veces desaparecen objetos de las habitaciones. El hombre se lo creyó todo». Las piernas de Julia empezaron a temblar de rabia. ¿Cómo podía Valeria ser tan cruel? «Es un multimillonario, Marcia. ¿Crees que dejaría que una limpiadora se juntara con él? Ella no se merece a alguien como él». Ahora todo estaba claro. Valeria estaba enamorada de Klaus y no podía soportar que él hubiera mostrado interés en Rosana. «No me rindo. Seguiré inventando cosas hasta que le dé asco. Y luego encontraré la manera de despedirla para que desaparezca de mi vista». Julia sintió una rabia que nunca antes había sentido en su vida. ¿Cómo podía alguien ser tan malicioso? «Tengo que colgar. Podría aparecer alguien. Adiós». Julia se alejó rápidamente de la puerta y se escondió en el baño. El corazón le latía tan rápido que estaba segura de que todos podían oírlo. Esperó a que Valeria saliera del hotel y luego corrió a casa de Rosana. Necesitaba contarle todo a su amiga, pero sabía que sería difícil convencerla de enfrentar la situación. Llegó al apartamento a las 11 a.m. Rosana estaba lavando la ropa mientras Alice veía dibujos animados en la sala. «¿Qué haces aquí? ¿No es tu día libre?» «Sí, pero necesito hablar contigo urgentemente». Alice notó la tensión en la voz de Julia. «Mamá, ¿puedo ir a jugar abajo?» «Puedes, cariño, pero quédate cerca del edificio». Cuando Alice se fue, Julia le contó todo lo que había oído. Rosana palideció mientras su amiga hablaba. «Ella se inventó todo sobre mí. Todo. Ro llamó a tus conocidos, retorció tu historia, se inventó que eres una cazafortunas». «¿Pero por qué hizo eso?» «Porque está enamorada de Klaus y se puso furiosa de celos cuando vio que él estaba interesado en ti». Rosana se sentó en el sofá aturdida. «Entonces él creyó mentiras». «Sí, pero no fue su culpa. Valeria fue muy convincente». «¿Y ahora qué hago?» «Tienes que decirle la verdad». «¿Cómo ya ni me mira?» «Entonces tendrás que forzar una conversación. Encuéntrale, cuéntale todo». Rosana negó con la cabeza desanimada. «Él no me creerá. Pensará que lo estoy inventando para defenderme». «Ro, escucha lo que te voy a decir». Julia tomó las manos de su amiga. «Ese hombre fue engañado. No sabe que Valeria mintió. Si no le dices la verdad, te arrepentirás el resto de tu vida». «¿Y si no me cree?» «Entonces, al menos lo intentaste. Entonces sabrás que hiciste tu parte». Alice regresó en ese momento entrando como un huracán. «Mamá, ¿por qué las dos se ven tan serias?» Rosana abrazó a su hija. «La tía Julia me estaba contando algo importante sobre el señor Klaus». Las dos mujeres intercambiaron miradas de sorpresa ante la percepción de la niña. Lunes 5:30 p.m. Rosana había pasado todo el domingo pensando en su conversación con Julia. Las palabras de su amiga no salían de su cabeza. «Si no dices la verdad, te arrepentirás el resto de tu vida». Alice también le había dado su opinión en el almuerzo. «Mamá, siempre me enseñas a luchar por lo que es correcto. ¿Por qué no luchas por ti misma?» El lunes, después de todo un día de valor yendo y viniendo, Rosana finalmente tomó una decisión. Esperó hasta el final de su turno y fue a buscar a Klaus en el vestíbulo. Él estaba en su lugar habitual leyendo el periódico en el sofá antes de cenar. Cuando vio a Rosana acercarse, hizo un movimiento para levantarse. «Señor Klaus».
dijo rápidamente antes de que él pudiera irse. Por favor, necesito hablar con usted. Rosana, ya dije que es mejor. Por favor. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía y algunas personas voltearon a mirar. Solo 5 minutos. Es muy importante. Klaus miró a su alrededor avergonzado. Rosana estaba visiblemente desesperada. 5 minutos, dijo sentándose de nuevo. Rosana se acomodó en el sillón frente a él con las manos temblorosas. ¿Cómo empezar una conversación así? Señor Klaus, alguien le mintió sobre mí. Klaus suspiró con aspecto cansado. Rosana, déjeme hablar, por favor. Solo déjeme explicar. Ella respiró hondo y comenzó a contarle todo sobre las amenazas de Valeria en el vestuario, sobre cómo el comportamiento de Klaus había cambiado de repente sobre la conversación que Julia había escuchado el sábado. La sinuara Valeria inventó historias sobre mí, que robo de las habitaciones, que soy una cazafortunas, que he intentado aprovecharme de otros huéspedes. Klaus escuchó en silencio. Su rostro no traicionaba lo que pensaba. Llamó a mis conocidos, tomó información verdadera sobre mi vida y la mezcló con mentiras. ¿Por qué haría algo así? Rosana dudó. Era arriesgado decirlo, pero no tenía otra opción. Porque ella está interesada en usted y se puso celosa cuando vio que usted estaba interesado en mí. Klaus frunció el ceño. Esa es una acusación muy seria. Lo sé, pero es la verdad. En ese momento Rosana hizo algo que no había planeado. Empezó a hablar en alemán con lágrimas en los ojos. Ich habe nie etwas gestohlen. Ich bin keine Betrügerin. Ich wollte nur, dass jemand mich als Person sieht, nicht nur als Putzfrau. Su voz ahogada resonó. Nunca robé nada. No soy una estafadora. Solo quería que alguien me viera como una persona, no solo como una limpiadora. Klaus se conmovió por su alemán emotivo, por su acento brasileño mezclado con lágrimas. Ich verstehe, dijo suavemente. Entiendo, señor Klaus. Nunca le pedí nada, nunca insinué que quería dinero o ayuda. Solo me gustó hablar con alguien que me trataba como un ser humano. Klaus permaneció en silencio durante un tiempo que pareció eterno. El dolor en sus ojos era tan real. Si lo que dices es cierto, es muy grave. Es cierto, lo juro por Alice. ¿Cómo puedo estar seguro? No lo sé, no puedo probarlo, solo tengo mi palabra. Klaus la miró fijamente a los ojos. Había una sinceridad allí que todas las historias de Valeria nunca habían logrado borrar por completo. ¿Por qué no viniste a mí antes? Porque usted dejó de mirarme y pensé que si intentaba explicar usted pensaría que estaba mintiendo. ¿Y por qué viene a mí ahora? Porque mi amiga me hizo entender que me arrepentiría el resto de mi vida si no intentaba decir la verdad. En ese momento, como si tuviera un radar, Valeria apareció en el vestíbulo. Cuando los vio a los dos hablando, se puso lívida. Rosana, ¿qué haces aquí? Tu turno terminó hace mucho tiempo. Klaus observó la reacción de Valeria. Había algo en su prisa en la forma en que interrumpió. Solo estaba hablando conmigo, dijo Klaus con calma. Señor Klaus, no necesita ser educado. Sé que la está molestando. En realidad no me estaba molestando. Valeria se sorprendió. No estábamos teniendo una conversación muy interesante, pero... Señor Klaus, ¿recuerda lo que hablamos de ella? Sí, y es precisamente por eso que quiero escuchar su versión de la historia. Valeria se desesperó. Señor, ella inventará cualquier cosa para defenderse. Eso es lo que hace la gente como ella. Klaus prestó atención al tono de Valeria, a la forma en que intentaba controlar la situación. Rosana, dijo poniéndose de pie. ¿Podemos seguir hablando mañana? Sí podemos. En realidad creo que necesito entender mejor toda esta situación. Valeria palideció. Entender. Sí, voy a hablar con otras personas, escuchar otros puntos de vista. Klaus se volvió hacia Rosana. Gracias por la conversación. Fue reveladora. Después de que él se fue,
Valeria se volvió hacia Rosana con una mirada asesina. No sabes en lo que te has metido. Pero Rosana por primera vez en semanas logró sonreír. Creo que sí. Martes durante el día. Klaus pasó toda la noche pensando en su conversación con Rosana. Había algo en ella, la forma en que hablaba alemán, la emoción genuina, el dolor en sus ojos que le hizo cuestionar todo lo que Valeria le había dicho. El martes por la mañana tomó una decisión. Investigaría por su cuenta hablando con la gente que trabajaba en el hotel. Primero buscó al portero nocturno Seu Antonio, que llevaba 15 años trabajando allí. Seu Antonio, ¿conoce bien a los empleados de aquí? Sí, señor Klaus. Trabajo aquí desde que abrió el hotel. ¿Y Rosana de limpieza qué tipo de persona es? El rostro del portero se iluminó. Ah, Rosana. Oh, ella es una chica de oro, trabajadora, honesta, educada con todo el mundo. ¿Y problemas? ¿Alguna vez ha tenido algún problema? Problemas con Rosana nunca. Los huéspedes la aprecian. Siempre es discreta, hace su trabajo correctamente. Klaus se quedó pensativo. ¿Y casos de desaparición de objetos de las habitaciones? ¿Eso ha ocurrido alguna vez? Oh, sí, algunas veces, pero siempre descubríamos quién era. Y nunca fue Rosana, se lo puedo garantizar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque conozco su carácter y porque las veces que algo desapareció, ella ni siquiera estaba trabajando en esas habitaciones. Interesante, muy interesante. Por la tarde Klaus habló con doña Carmen, la camarera de pisos más antigua. Doña Carmen, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 12 años, señor Klaus. ¿Conoce bien a Rosana? Sí, la conozco. Es una buena chica trabajadora, un poco tímida, pero muy educada. ¿Alguna vez la ha visto intentando aprovecharse de los huéspedes? Doña Carmen se rió. Rosana nunca. Apenas habla con los huéspedes. Se mantiene al margen, hace su trabajo y se va. Y con huéspedes alemanes específicamente. Mírese que habla alemán porque a veces la oigo susurrar algunas palabras cuando está nerviosa, pero nunca la he visto usarlo para acercarse a nadie. Otra contradicción con la versión de Valeria. El miércoles Klaus habló con Julia. Julia, ¿puedo hacerle una pregunta sobre su amiga Rosana? Julia se puso alerta, pero decidió ser honesta. Sí, señor Klaus, puede. ¿Qué tipo de persona es ella? La mejor persona que conozco, honesta, trabajadora, una buena madre. ¿Y siempre ha sido bien tratada aquí en el hotel? Julia dudó. Era arriesgado, pero Klaus parecía sincero. Bueno, la gerencia puede ser un poco dura con ella a veces. ¿Dura cómo? A la señora Valeria no le cae muy bien. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Tal vez porque Rosana es joven, guapa e inteligente. Eso molesta a algunas personas. Klaus prestó atención al tono de Julia. ¿Y desde cuándo sabe que habla alemán? Desde que empezó a trabajar aquí, siempre lo supo. A veces dice algunas palabras cuando está concentrada o nerviosa. Klaus se sorprendió. Valeria había dicho que Rosana solo hablaba alemán cuando se enteraba de que los huéspedes eran alemanes. Julia, ¿puedo confiar en usted? Sí, señor Klaus, puede. Si le digo que alguien está difundiendo mentiras sobre Rosana, ¿podría decirme quién? Julia respiró hondo. Era el momento de la verdad. Sí, señor Klaus. Y si quiere, puedo decirle exactamente lo que esta persona ha estado haciendo. Klaus sonrió por primera vez en días. Quiero escucharlo todo. Julia le contó sobre las amenazas en el vestuario, sobre la conversación que había escuchado el sábado, sobre cómo Valeria siempre aparecía en los momentos adecuados para sabotear cualquier contacto entre él y Rosana. Ella está interesada en usted, dijo Julia. Y cuando vio que a usted le gustaba Rosana, se volvió loca de celos. Klaus escuchó todo en silencio, uniendo las piezas del rompecabezas. ¿Está segura de lo que escuchó? Absolutamente. Confesó que se inventó las historias. Klaus estaba indignado no solo por las mentiras,
sino también por sí mismo, por haber creído tan fácilmente. Gracias por su honestidad, Julia. Señor Klaus, Rosanna es una buena persona. No merecía pasar por esto. Lo sé, dijo Klaus, y esto será corregido. Jueves por la mañana. Para el jueves, Klaus había escuchado suficiente. 3 empleados de larga duración, todos con la misma versión sobre Rosanna, todos contradiciendo las historias de Valeria. Pero quería una confirmación más. Buscó al gerente de recursos humanos del hotel, el Dr. Henrique. Dr. Henrique, necesito verificar alguna información sobre empleados. Claro, señor Klaus. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Hay algún registro de quejas sobre la empleada de limpieza Rosanna? El Dr. Henrique revisó el ordenador. Rosanna, veamos. No, señor. Ninguna queja formal sobre ella. ¿Y cumplidos? Oh, sí. Varios comentarios positivos de huéspedes. Siempre se la menciona como educada y eficiente. Klaus sintió una mezcla de alivio y enojo. Y casos de desaparición de objetos de las habitaciones. Hemos tenido algunos casos en los últimos 2 años, pero siempre logramos identificar a los responsables. Nunca fue Rosanna. Dr. Henrique, ¿puedo hacer una pregunta confidencial? Claro. ¿Qué tipo de relación tiene la gerente Valeria con los empleados? El gerente de RRHH parecía incómodo. Bueno, es estricta. ¿Estricta o abusiva? Señor Klaus, no puedo... Doctor, pregunto porque tengo razones serias. El doctor Henrique suspiró. Hemos recibido algunas quejas informales sobre su trato hacia empleados específicos, particularmente Rosanna. ¿Qué tipo de quejas? Humillaciones públicas, gritos innecesarios, amenazas de despido por razones irrelevantes. Klaus estaba furioso. ¿Y por qué no se hizo nada? Porque nunca hubo una queja formal. Los empleados tienen miedo de perder sus trabajos. Y la señora Valeria tiene un historial problemático. El doctor Henrique dudó. Bueno, ha tenido algunos desacuerdos con empleadas jóvenes, especialmente las más guapas o inteligentes. Klaus comenzó a entender el patrón. Doctor Henrique, si presento pruebas de acoso moral, ¿qué pasaría? Despido por justa causa, sin duda. Por la tarde, Klaus tomó una decisión. Fue directamente a la oficina de Valeria. Valeria, necesito aclarar algunas cosas con usted. Claro, señor Klaus, adelante. Klaus se sentó frente a su escritorio. Usted me contó varias historias sobre Rosanna. Quiero entender mejor. Valeria sonrió pensando que podía reforzar sus mentiras. Claro. ¿Qué quiere saber? Dijo que ella se había acercado a otros huéspedes alemanes. Exacto. Siempre es la misma táctica. ¿Qué huéspedes? ¿Cuándo? Valeria se puso nerviosa. Bueno, hubo varios. No recuerdo exactamente. ¿Y los objetos que desaparecieron de las habitaciones? ¿Tiene las fechas? Las fechas, bueno, fue con el tiempo. Klaus se inclinó hacia adelante. Valeria, hablé con el doctor Henrique. No hay quejas formales sobre Rosanna. El rostro de Valeria palideció. Pero las quejas fueron informales. También hablé con empleados de larga duración. Todos hablan muy bien de ella, señor Klaus. ¿Tienen miedo de decir la verdad o tiene usted miedo de que yo descubra la verdad? Valeria empezó a sudar. No entiendo lo que quiere decir. Klaus se puso de pie. Sí lo entiende, sí. Y sabe que descubrí que mintió sobre todo. No mentí. Sí mintió. Y ahora tendré que decidir qué hacer con esta información. Klaus salió de la oficina dejando a Valeria en pánico total. Sabía que había sido descubierta y sabía que Klaus no lo dejaría pasar. Era solo cuestión de tiempo hasta que todo se derrumbara. Jueves por la noche. Mientras Klaus descubría la verdad, Rosanna llegó a casa completamente devastada. Valeria había pasado todo el día siendo aún más cruel de lo habitual, como para compensar que Klaus cuestionara sus versiones. ¿Qué es esa mirada?, preguntó Alice cuando llegó su madre. Solo cansada, cariño.
Pero Alice conocía demasiado bien a su madre. No es solo cansancio, estás triste de nuevo. Rosana se sentó junto a su hija, que estaba haciendo los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. Alice, ¿cómo te sentirías si nos mudamos a otra ciudad? Alice dejó de escribir y miró a su madre. Movernos, porque a veces es bueno empezar de nuevo en otro lugar. Pero a mí me gusta aquí. Tengo a mis amigos en la escuela, a la tía Julia. Lo sé, cariño, pero a veces la vida nos obliga a cambiar. Alice soltó el lápiz y se volvió hacia su madre. ¿Es por el señor Klaus? Rosana suspiró. No tenía sentido intentar ocultarle nada a su hija. No solo por él. Mamá, ¿te gusta él, Alice? Sí te gusta. Lo veo en tu cara cuando hablas de él, incluso cuando estás triste. Que te guste no es suficiente, cariño. A veces las cosas son más complicadas. ¿Por qué son complicadas? Se gustan, hablan bien. Él fue amable conmigo en la cena. Porque la vida no es como en las películas, Alice. A veces la gente cree mentiras sobre nosotros. Alice se quedó pensativa. O a veces alguien cuenta mentiras a propósito. Rosana miró a su hija sorprendida por la observación. ¿Qué quieres decir? Esa mujer gruñona del hotel no le caes bien. ¿Cómo lo sabes? Lo vi cuando te recogí del trabajo, la forma en que te mira, la forma en que habla. Está celosa. ¿Celosa de qué? De que seas joven y guapa, y de que le gustes al señor Klaus en lugar de a ella. Rosana estaba impresionada por la percepción de su hija. Alice, ¿no crees que mamá está siendo cobarde? Sí, creo que sí. Siempre me enseñas a luchar por lo que es correcto. ¿Por qué no luchas por ti misma? Esa noche Rosana no pudo dormir. Las palabras de Alice resonaban en su cabeza. Realmente estaba siendo cobarde. El viernes por la mañana tomó una decisión. Alice, mamá, va a intentarlo una vez más. ¿Intentar qué? Luchar por mí y por las dos. Sí. Y si no funciona, entonces nos mudaremos a otra ciudad. Pero al menos lo intenté. Rosana llegó al trabajo decidida. Iba a buscar a Klaus de nuevo, insistir en hablar, y si él no la creía, al menos ella habría hecho su parte. Pero cuando llegó al hotel, se enteró de que Klaus se había ido temprano a reuniones. No regresaría hasta la tarde. Durante el día, Valeria estaba actuando extraño, nerviosa, haciendo llamadas, buscando constantemente a Klaus cuando él estaba cerca. Rosana, gritó a la hora del almuerzo. Ven aquí. Sí, señora. Me enteré de que estuviste molestando al señor Klaus ayer. Solo hablé con él. En serio, bueno, deja de hablar. No tienes nada de qué hablar con él. Señora Valeria, nada de Sra Valeria. ¿Vas a parar con esta tontería o vas a tener que buscar otro trabajo? Por la tarde Julia se acercó a Rosana en el pasillo. Las cosas están mal. ¿Qué quieres decir? Klaus descubrió que Valeria mintió. Habló con todo el mundo aquí en el hotel. ¿De verdad? ¿De verdad? Y Valeria está desesperada. Está tratando de inventar más mentiras sobre ti. No puedo más. Voy a renunciar. No, ahora no. Klaus está de tu lado. ¿Cómo lo sabes? Me preguntó por ti. Quiso saber si confiaba en ti, si eras honesta. ¿Y qué le dijiste? La verdad que eres la persona más íntegra que conozco. Rosana suspiró. No lo sé, Creo que es mejor irme antes de que se convierta en un escándalo mayor. Oh, confía en mí. Aguanta un poco más. Algo me dice que todo cambiará mañana. Pero Rosana estaba cansada de sufrir. Esa noche escribió una carta de renuncia y la puso en su bolso. Si las cosas no mejoraban para el lunes, se iría de una vez por todas. Viernes 8 a.m. Klaus llegó al hotel el viernes por la mañana con un plan. Había pasado la noche pensando en cómo resolver la situación de una vez por todas. Primero buscó al doctor Enrique. Doctor, necesito hablar con la gerencia del hotel hoy. ¿Hay algún problema, señor Klaus? Sí, un grave problema de gerencia. Le programaré una reunión. A las 9 a.m. Klaus estaba en la sala de juntas hablando con los 3 socios del hotel.
Señores, soy uno de sus mayores clientes corporativos. Mi empresa gasta más de 500.000 palos aquí anualmente. Sí, señor Klaus. Usted es nuestro cliente más importante, por eso estoy aquí para hablar personalmente sobre un grave problema de acoso moral que está ocurriendo aquí. Los socios se tensaron. ¿Qué tipo de problema? Klaus les contó todas las mentiras de Valeria sobre Rosanna, las humillaciones públicas, las amenazas de despido. Hablé con varios empleados. El patrón es claro. Su gerente está persiguiendo a una empleada ejemplar por razones personales. Señor Klaus, esto es muy serio. Lo es de hecho. Y si no se resuelve, tendré que cancelar todos mis contratos con el hotel y recomendaré a otros clientes corporativos que hagan lo mismo. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Qué sugiere? La rescisión por justa causa de la gerente y un ascenso para la empleada que fue perjudicada. Señor Klaus, investigaremos de inmediato. No es necesario investigar, ya lo he hecho. Tengo testimonios de 5 empleados que confirman todo. Klaus colocó una carpeta sobre la mesa. Está todo documentado aquí. Los socios intercambiaron miradas preocupadas. Doctor Henrique, llame a la gerente Valeria aquí de inmediato. 15 minutos después, Valeria entró en la sala esperando algún elogio. Cuando vio a Klaus allí, palideció. Valeria, dijo el director principal. Hemos recibido graves quejas sobre su comportamiento con los empleados. ¿Quejas? ¿Qué quejas? Klaus se puso de pie. Las quejas que hice sobre cómo usted mintió sobre Rosanna para manipularme. Valeria intentó disimularlo, pero estaba visiblemente nerviosa. Señor Klaus, no sé de qué está hablando. Sé que se inventó historias sobre ella, robando de las habitaciones que se inventó historias sobre ella, aprovechándose de otros huéspedes que llamó a sus conocidos buscando información para usar en su contra. Eso no es cierto. Klaus sacó su teléfono celular y se lo mostró. Julia la grabó confesando todo por teléfono. Valeria se puso blanca como la cera. Usted no puede hacer eso. Sí puedo, y ya lo hice. El director se puso de pie. Valeria está despedida por justa causa, acoso moral y conducta inapropiada. Ustedes no pueden hacerme esto. Sí podemos, dijo Klaus. Y ahora llamen a Rosanna aquí. Valeria salió de la sala escoltada por seguridad, llorando y gritando. 10 minutos después, Rosanna entró temblorosa. Rosanna, dijo el director. Primero le pedimos disculpas por lo que ha pasado. Segundo, añadió Klaus, ya no trabajará como limpiadora. El corazón de Rosanna se detuvo. ¿Me van a despedir? No. Klaus sonrió. La van a ascender, supervisora general de limpieza. El silencio fue absoluto. Entonces Rosanna empezó a llorar. Yo no sé qué decir. Klaus se acercó a ella. Diga que me perdona por haber creído las mentiras. Le perdono, susurró, y diga que podemos reiniciar nuestra amistad. Rosanna lo miró a los ojos y sonrió a través de sus lágrimas. Podemos. Afuera los empleados aplaudieron. Julia lloró de alegría. Finalmente se había hecho justicia y el verdadero amor tenía una nueva oportunidad. 6 meses después, Hotel Imperador. La vida de Rosanna había cambiado por completo, pero aún se estaba acostumbrando. Cada día llegaba al trabajo a las 7 a.m. vistiendo su uniforme de supervisora, una camisa azul claro y falda negra con una placa que decía Supervisora General Rosanna Silva. Buenos días a todos, dijo al entrar en la sala del personal. ¿Cómo están hoy? Mucho mejor que hace 6 meses, se rió Julia. Desde que eres supervisora casi parece que el trabajo mismo ha cambiado. Trabajamos en equipo, ¿verdad? Aquí nadie es jefe de nadie. Esta era la diferencia entre Rosanna y Valeria. Rosanna lideraba con respeto, no con miedo. Klaus apareció en el vestíbulo a las 10 a.m. Venía a Brasil cada 2 meses, se quedaba 3 semanas y luego regresaba a Alemania. No era fácil, pero
estaban tratando de que funcionara. «Hola, amor», dijo besándole la mejilla. Todavía causaba comentarios entre el personal ver al multimillonario alemán tratando a la ex limpiadora como su novia, pero ahora eran comentarios de afecto, no de chismes. «Hola, te extrañé». «Yo también. ¿Cómo estuvo tu semana?» «Ajetreada. La nueva empleada está aprendiendo bien, pero todavía necesita ayuda». Almorzaron en el restaurante del hotel como siempre hacían cuando Klaus estaba en Brasil. «Ro», dijo en medio de su conversación, «necesito decirte algo importante». «¿Qué es? Te ves serio». Klaus respiró hondo. «Estoy pensando en alquilar un apartamento aquí en Sao Paulo». Rosana dejó de comer. «¿En serio? En serio. Para pasar más tiempo con ustedes 6 meses aquí, 6 meses allá». «¿Pero qué hay de tu negocio en Alemania?» «Seguiré gestionándolo todo, pero puedo hacer mucho desde aquí también». Rosana sintió que el corazón se le aceleraba. Eso significa que podemos intentar algo más serio si quieres». Ella lo miró a los ojos y vio una sinceridad absoluta. «Sí quiero, sí, pero despacio, ¿verdad? Tengo a Alice que considerar». «Claro. De hecho, hablé con ella ayer por teléfono. Está emocionada con la idea». «¿Ya se lo dijiste?» «Le pregunté qué pensaría si me quedaba más tiempo aquí. Dijo que ya era hora». Rosana se rió. «Esa chica no me engaña. Es tan lista como su madre». Klaus tomó la mano de Rosana sobre la mesa. «Ro, estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida desde que murió Elena. Me has devuelto las ganas de ser feliz. Tú has hecho lo mismo por mí. Entonces, ¿lo intentamos de verdad? Lo intentemos». Esa tarde Klaus fue con Rosana a recoger a Alice de la escuela. La niña, ahora de 11 años, corrió a abrazarlos a ambos. «Escuché que vas a vivir aquí», dijo animadamente. «No vivir, quedarme más tiempo», corrigió Klaus. «Lo que sea. Lo importante es que ya no desaparecerás por 2 meses». Klaus se rió. «No desapareceré más, lo prometo. Y cuando vayamos a Alemania podemos ir juntos». Klaus y Rosana intercambiaron miradas. «Tal vez en nuestras próximas vacaciones», dijo Klaus, «si tu mamá quiere». «Quiero», gritó Alice. «Quiero ver los castillos». «Entonces empecemos a planear». Esa noche, los 3 cenaron en el apartamento de Rosana. Era simple pero acogedor. Klaus se sentía más en casa allí que en cualquier hotel de 5 estrellas. «Klaus», dijo Rosana cuando Alice se fue a dormir. «Gracias». «¿Por qué? Por intentar esto, por no rendirte con nosotros». Klaus le besó la frente. «Gracias por dejarme intentarlo». 1 año después, apartamento de Klaus en Sao Paulo. Klaus había alquilado un espacioso apartamento en Vila Madalena. No era excesivamente lujoso, pero era cómodo. Rosana y Alice venían a cenar allí todos los viernes. «¡Papá!», gritó Alice al entrar en el apartamento. Había empezado a llamar a Klaus papá hacía 3 meses. Al principio se conmovió. Ahora estaba acostumbrado, pero el pecho aún se le calentaba cada vez. «Hola, princesa. ¿Cómo estuvo la escuela?» «Bien. La maestra dijo que mi alemán está mejorando». Klaus le había estado enseñando alemán básico a Alice 2 veces por semana. Ella ya sabía cómo saludar, agradecer y hablar de la familia. «Sehr gut», dijo él. «Muy bien». Rosana salió de la cocina sonriendo. «No deja de practicar en casa, sigue hablándose a sí misma en alemán». «Eso es bueno, cuanto más practique mejor». Durante la cena, Klaus las observó a las 2. Alice hablando de la escuela, Rosana hablando del trabajo. Era una verdadera familia. «Mamá», dijo Alice en medio de la conversación, «¿cuándo vas a terminar tu curso?» Rosana estaba estudiando administración por la noche con Klaus pagándole la universidad. «El año que viene, si Dios quiere. Y luego te convertirás en gerente tal vez. Ya veremos».
Klaus sonrió. A Rosanna todavía le costaba aceptar ayuda, pero estaba progresando. Después de cenar, Alice se fue a ver la televisión a la sala, y Klaus llamó a Rosanna para hablar en el balcón. «Ro, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «¿Cómo te sientes con nosotros con nuestra situación?» Rosanna se puso seria. «¿Por qué preguntas?» «Porque quiero saber si eres realmente feliz si no estás forzando nada por Alice». «Klaus, mírame». Ella le sostuvo la cara con ambas manos. «Soy feliz, más feliz de lo que nunca imaginé que podría ser. No eres solo mi novio. Te has convertido en familia incluso con toda esta prisa. Yo viajando, tú estudiando, trabajando exactamente por eso, porque estamos construyendo algo juntos. No es solo pasión, es compañerismo». Klaus le besó la palma de la mano. «Te amo, Rosanna». «Yo también te amo». Era la primera vez que decían la palabra amor abiertamente. «Y también amo a Alice», continuó Klaus. «Quiero cuidar de ustedes dos el resto de mi vida. Nosotras también queremos cuidarte a ti». Alice apareció en el balcón en ese momento. «¿Ustedes dos están siendo románticos? ¡Qué asco!», se rieron. «Ven aquí, pequeña peste», dijo Klaus atrayéndola a un abrazo grupal. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Puedes». «¿Cuándo le vas a pedir matrimonio a mamá?» Rosanna se sonrojó. «Alice, ¿qué fue eso?» «Todo el mundo lo piensa. La tía Julia preguntó el otro día». Klaus se rió. «Cuando tu madre esté lista». «¿Y cuándo será eso?» Rosanna miró a Klaus, luego a su hija. «Cuando sea el momento adecuado». «Vale, pero no tardes mucho, ¿eh? Quiero llevar un vestido de dama de honor». Más tarde, cuando regresaron al apartamento de Rosanna, ella se quedó pensativa. «Klaus, ¿hablabas en serio sobre el matrimonio?» «Sí, pero solo cuando tú quieras, sin presiones». «¿Y si quiero pronto? ¿Como el año que viene cuando me gradúe?» Klaus dejó de caminar. «¿En serio?» «En serio. Pero una boda sencilla, ¿verdad? Sin lujos». Klaus sonrió y la besó allí mismo en medio de la calle. «Como tú quieras». 1 año y medio después, registro civil de Vila Madalena. La boda fue sencilla y hermosa. Rosanna llevaba un vestido azul claro hasta la rodilla. Klaus vestía un traje gris. Alice se veía encantadora con un pequeño vestido lila, llevando los anillos en un cojín blanco. «¿Han elegido una boda civil?», preguntó el juez. «Sí», respondió Klaus. «Queremos algo íntimo, solo familia y amigos cercanos». En la primera fila estaban Julia, doña Carmen y otros colegas del hotel. En la segunda, 2 amigos alemanes de Klaus que habían venido a Brasil. En total, había 15 personas. «Rosanna Silva, ¿toma a Klaus Hoffmann como su esposo?» «Sí, acepto», dijo sonriendo a través de las lágrimas. «¿Y usted, Klaus Hoffmann, toma a Rosanna Silva como su esposa?» «Sí, acepto», dijo Klaus emocionado. «Ahora pueden intercambiar anillos». Alice les entregó los anillos a ambos. Klaus colocó con cuidado el anillo en el dedo de Rosanna. «Ich liebe dich für immer», susurró. «Yo también te amo», respondió ella. «Ahora pueden besarse». El beso fue suave, lleno de amor y promesas. Alice gritó, «Sí», y corrió a abrazarlos a ambos. «¿Ahora yo también soy Alice Hoffmann?», preguntó. «Si quieres serlo», dijo Klaus emocionado. «Sí quiero». La recepción se celebró en el pequeño salón del Hotel Imperador. Decoraciones sencillas, comida deliciosa, música suave. Nada demasiado lujoso, pero lleno de calidez. Klaus hizo un brindis en portugués y alemán. «Rosanna me enseñó que el verdadero amor no tiene clase social. El amor solo necesita 2 corazones sinceros y mucha paciencia. Y Alice me enseñó que la familia es a quien eliges amar, no solo con quien naces». «Por el amor, zum Wohl», repitieron todos. Su primer baile fue con A Thousand Years.
Klaus y Rosanna bailaron lentamente susurrándose. ¿Eres feliz?, preguntó él. Más que feliz. Estoy completa. Y ahora luna de miel en Alemania. No puedo esperar. Alice se muere por ver los castillos. Iremos los 3 juntos. Nuestro primer viaje familiar. 3 semanas después, castillo de Neuschwanstein, Alemania. Alice tenía los ojos muy abiertos frente a él.